Bendiciones a todos, saludos, Dios te bendiga, te habla el pastor Luis Abraham Sánchez. Esta conferencia se llama Discipulado. La idea del discipulado es llevar a las personas a cumplir la gran comisión de Dios a través de la enseñanza que desarrolla, la enseñanza tanto de carácter y la enseñanza de cómo Dios piensa y de cómo Dios quiere hacer las cosas y hacia dónde Dios quiere llevarnos, ¿no? Que es cumplir la gran comisión. Ese es el mandato, el comando que Jesús le dio a su pueblo. Y cuando hablamos de consolidación, a veces en la iglesia decimos consolidación, pero el consolidar es el proceso de recibir a esa persona recién convertida y llevarla de ese primer paso a que sea un discípulo de Jesucristo. Cuando hablamos de discípulo de Jesucristo, es una persona que ama lo que Dios ama y ama a las personas de tal manera que es la manifestación visible de Dios aquí en la tierra. Entonces, cuando hablamos de discipulado, cada vez que Jesús predicaba, habían varios tipos de personas alrededor de Jesús. Por ejemplo, habían multitudes, habían discípulos, habían siervos y una más elevada que eran amigos de pacto. Entonces, cuando hablamos de ¿cómo sabes si estás amando a tu prójimo? Y la respuesta es, ¿estás sirviendo a otros con amor? Entonces, si no lo estás haciendo todavía hasta este momento, no te preocupes. Dios quiere introducirte en que tú ames a tu prójimo y sirvas a tu prójimo con amor, con ese amor ágape, ese amor incondicional. Pero, ¿cómo hace Dios para introducirnos a nosotros a amar a nuestro prójimo y a servir a nuestro prójimo? Dios nos introduce en este camino llamado discipulado. Para mí, esta es una de las claves más importantes en el ministerio, es hacer discípulos que se parezcan a Jesucristo. Entonces, por ejemplo, cuando Jesús predicaba, habían multitudes. Entonces venían miles de multitudes, hombres, mujeres, niños, que amaban a Jesús, pero todavía no sirven a otros. Dios les servía a ellos, Jesús les servía a ellos, Dios los bendecía, ellos reciben milagros. Pero ¿qué pasa con las multitudes después que Jesús terminaba de hacer sanidades, milagros, prodigios, maravillas? ¿Qué hacían algunas multitudes? Otra vez se regresaban a sus ciudades. Ellos amaban a Dios, amaban a Jesús, pero todavía no llegaron a servir a los demás. Entonces a veces nosotros podemos ser parte de las multitudes que vienen a recibir, pero todavía no han llegado a ese amor ágape para esos que recibieron, ahora darlos a otros con amor. Entonces, lo que Dios hace es conducirnos de las multitudes, ahora nos mete en el discipulado. Por eso que Jesús vio las multitudes, pero después escogió discípulos. Entonces después viene esta segunda etapa que se llama discípulos. ¿Qué es el discípulo? Aquí es cuando empiezas a amar a tu prójimo, vas a amar a Dios, vas a amar a tu prójimo, y aquí comienza el servicio a los demás. Dice, comienza el proceso de perfeccionamiento. Mateo 19 dice, Jesús le dice al joven rico, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dalo como ofrenda de justicia o sedaca para ayudar a los pobres, sígueme. Que eso era entrar en el discipulado. Por eso que el discipulado es fuerte, porque en todo discipulado hay que perder algo, hay que dejar algo atrás para seguir adelante, para seguir a Cristo. Pero dice que este joven, teniendo muchas riquezas, dice no lo quiso hacer. Entonces no entró en el discipulado. Él estaba como en las multitudes, veían a Jesús a lo lejos, escuchaban sus prédicas, le gustaba ver los milagros, señales y prodigios, pero cuando venía la parte de ellos involucrarse en seguir a Jesús, en seguir a Dios y servir a los demás, les costaba. Significa que hay personas que pueden estar siguiendo a Jesús, que le aman de verdad, y hay personas que siguen a Jesús, pero no están dispuestos
al final no están dispuestos a seguir realmente a Jesús. Simplemente están viendo o recibiendo las bendiciones, pero algunos no están siguiendo a Jesús realmente. Entonces vienen multitudes, viene la etapa de discipulado, pero Jesús sigue introduciendo a los discípulos en otra mayor dimensión, que es siervos. En la dimensión de siervos, aquí se obedece solamente por comandos de voz. Dios da una palabra y tú tienes que seguir los comandos de Dios, que a veces se entienden y a veces no se entienden. Como cuando Dios le dijo a Abraham, sacrifica a tu hijo. No se entiende, porque Dios le dice, este es tu hijo prometido, de él vendrán reyes y naciones, en su simiente serán benditas las familias de la tierra, pero el comando dice, sacrifica a tu hijo. Abraham obedece. Ese es siervo, eso es ser siervo. Nada más obedecer los comandos que da Dios. Como cuando Jesús le dice en la boda de Cana, María le dice a los siervos, dice, hagan todo lo que Él les diga que tienen que hacer. Jesús le dijo, vayan a las tinajas, llénenla de agua, llévensela al maestro de sala. Los siervos no preguntaron cómo, cuándo, por qué. Simplemente obedecieron. Entonces, en esta dimensión de siervos, que es un poquito más fuerte, es obedecer los comandos de Dios y es obedecer la voz de Dios. En esta dimensión a veces los siervos pueden pasar pruebas y dificultades, pero estos siervos ahora operan con milagros, sanan a otros, hacen señales, prodigios, maravillas. Las multitudes veían milagros, sanidades, pero ellos mismos no podían hacerlo. ¿Quiénes podían hacer esto? Solamente los discípulos de Jesús, aquellos que seguían a Jesús, como los 12 discípulos, los 70, los siervos de Jesús, como Moisés, Josué, Abraham, Isaac, Jacob, Noé, todos los patriarcas en la Biblia, el rey David, el rey Salomón, Gedeón, esos son siervos de Dios. Elías, él decía que él era siervo de Dios. Job era un siervo de Dios. Eliseo era un siervo de Dios. Los jueces eran siervos de Dios. Estos siervos de Dios obedecían la voz de Dios. Pasaban pruebas y dificultades, pero podían hacer milagros, prodigios, maravillas. Esa es la diferencia. Las multitudes reciben, pero los siervos hacen a través del poder de Dios. Entonces, venían multitudes, viene otra etapa de discipulado, otra etapa de siervo, y ya después que pasamos siervo, entonces Jesús le dice a los discípulos, ya no los llamaré más siervos, sino que ahora los llamaré amigos. Entonces, esta amistad es amigos de pacto. Aquí es cuando ya la persona ama a Dios, ama a su prójimo, y ahora ha sido perfeccionado, ahora es perfecto. Así como el padre Abraham, Dios le dijo al padre Abraham, camina delante de mí y sé perfecto. Perfecto no se refiere a que no fallaba, sino esta perfección era una perfección del corazón. La Biblia, cuando habla de ser perfecto, siempre en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ser perfecto es como completo. Se refiere a la capacidad que tiene la persona de amar a Dios y amar a su prójimo. Eso es ser perfecto. No era como perfeccionamiento o perfeccionista, no, de hacer algo así bien exacto, algo con tus manos, hacerlo, aunque eso también se refiere a eso, ¿no? Hacerlo perfecto, hacerlo bien con excelencia. Pero este ser perfecto se refiere a algo espiritual. La persona que es perfecta, que camina delante de Dios perfecto, ha logrado amar a Dios y ha logrado amar a su prójimo. Aquí es cuando Dios introduce a la persona en un nivel de amistad que se llama amigo de pacto. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento, desde los tiempos del padre Abraham, en esta cultura se hacían unas ceremonias que eran ceremonias de pacto, tanto entre jefes tribales y matrimonios, casi lo mismo. Estas ceremonias tenían de 7 a 9 pasos. Ellos se saludaban con la mano derecha, hacían un sacrificio y decían que se me haga como a este animal si yo llego a faltar una de mis promesas. O sea, que si la persona faltaba una de las promesas, era la muerte. Entonces, hacer un pacto en esos tiempos era literalmente, tus palabras tienen que ser verdad, porque estás poniendo toda tu vida. Si fallas con tus palabras,
le quitaban la vida. Entonces la persona lo que prometía, eso lo cumplía. Es por eso que Dios siempre hacía un pacto, porque Él está diciendo que literalmente está poniendo, sus palabras son verdad, está poniendo su vida. Por eso que Jesús va a la cruz, porque este es un pacto, un sacrificio para salvarnos. Entonces, en estas ceremonias, entre estos jefes tribales, había intercambio de riquezas. Uno le intercambia riqueza al otro y así viceversa. Algunas veces se hacían un corte en la mano, así como en las películas de los vaqueros. Se saludaban o era una señal visible de que estos dos hombres estaban en un pacto. Había una cena memorial y al final de toda esta ceremonia, que eran como de 7 o 9 pasos, ellos se saludaban así con sus manos y decían: ahora tú eres mi mejor amigo. Que es cuando Jesús dice también que no hay mayor amor que dar la vida por sus amigos. Entonces un verdadero amigo de pacto, como Jonatán con David, Ruth y Noemí, son personas que están dispuestas a dar su vida por la otra persona, literalmente. No de palabras, no solamente de palabras, sino de acción. Entonces, cuando una persona alcanza este nivel, esta dimensión de amigos de pacto, la persona entra en la plenitud de la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Si usted lo pone en palabras sencillas, es cumplir el segundo mandamiento. Y a todas las naciones, predicando el evangelio de las buenas nuevas. También dice, hablarán otras nuevas lenguas, sanarán a los enfermos, echarán fuera a los demonios. Todo eso que tiene que ver con amar a tu prójimo, ayudar a tu prójimo. O sea, cumplir la gran comisión tiene que ver con el segundo mandamiento. Y Jesús dice: y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Eso qué es? El primer mandamiento. O sea, que la gran comisión, ¿qué es lo que Dios estaba buscando? Dios estaba buscando obreros, discípulos, siervos, porque eso es lo que hace falta en la cosecha. Dice: la cosecha es grande, pero ¿qué hace falta? Discípulos, siervos, amigos de pacto, personas que vayan a predicar el evangelio de las buenas nuevas. Entonces, cuando una persona alcanza esta dimensión de amigo de pacto, ahí se va a cumplir su propósito divino aquí en la tierra. ¿Qué significa? Que si una persona entró en el servicio a Dios y entró en el servicio de ayudar a las personas, alcanzó su mayor potencial aquí en la tierra. Porque eso es lo que Dios está buscando. Ese es el Shema Israel, de Deuteronomio 6. Y eso también es la gran comisión. Alcanzó o sea, lo más grande que hay. Amar a Dios y amar al prójimo. Porque este gran propósito se cumple cuando servimos a los demás con ese amor ágape incondicional. Pero para poder llevarnos a ese nivel de servicio, como te ha pasado a muchos de nosotros, por ejemplo, mis padres son pastores. Yo estoy desde la iglesia, voy al templo desde que soy bebé. Fui un niño, fui un adolescente, un jovencito, un joven. Pero en ciertas edades yo simplemente iba a la iglesia como cualquier otra persona. Hasta que el día que Dios me llamó. O sea, Dios mismo me llamó a los 9 años. A los 9 años estábamos en una situación, mi papá estaba en una transición de pasar de una iglesia a otra. Y en esa iglesia que estábamos antes, había unas dificultades, unas dificultades. Pero cuando la iglesia estaba quedando así, que quedan pocos hermanos, el lugar donde nos habíamos mudado era un lugar, por decirlo así, un lugar feo. No era tan grande el lugar, pero era como una pequeña sala.
Ni siquiera era una iglesia, el templo era de nosotros, el templo lo alquilábamos de otra persona. Y las paredes tenían huecos, estaban rotas. Para pasar por allá había que pasar por un pasillo oscuro, por una zanja. El techo estaba roto, no había instrumentos. Los únicos instrumentos ahí eran una conga y una pandereta. Pocos hermanos habían llegado. Y cuando yo miro a ese lugar que nos habíamos mudado, porque nos habíamos mudado una vez, después nos mudamos una segunda vez, a la tercera vez llegamos a ese lugar. Y yo a los 9 años yo dije, no puede ser. A este lugar hemos llegado. Y yo pensé, ¿será esto el resto de mi vida aquí? Porque el lugar era un lugar difícil. Es como que llegas a una calle. El lugar es como, literalmente era como llegar a una calle sin salida. O sea, era como lo último ya. Y había como una desesperación, una inquietud, una tristeza interna. Entonces a los 9 años, eso fue un viernes, antes de comenzar el culto como a las 7 de la noche, porque mi papá, él tenía que predicar y también tenía que tocar la conga. Entonces algo Dios puso en mi corazón, una inquietud. Yo decía, esto no se puede quedar así. Yo decía, mi papá no puede ser, tiene que predicar y también tenía que tocar. Entonces yo no me llamaba la atención la música ni nada de eso, simplemente fue una necesidad. Dios me llamó cuando había una necesidad. Y cuando yo veo la necesidad, yo miré así, había pocos hermanos, pocas personas sirviendo. Y yo dije, una de las dos. O yo me quedo sentado aquí como todos los demás. A los 9 años yo dije eso en mi mente. O me quedo aquí yo sentado como todos los demás, los pocos que habían llegado, o me pongo a servir. Y cuando dije me pongo a servir, lo único que se me ocurrió en la mente fue, bueno, voy a decirle a mi papá que me enseñe a tocar la conga, para que se dedicara solamente a predicar. Entonces, antes de comenzar el culto, como unos 15 minutos antes, yo le dije a mi papá, enséñame un ritmo ahí, cómo es que se lleva, pim, pum, pam, 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 pam. Y a los 5 minutos, cuando comenzó el culto, yo quedé tocando la conga. Ese día yo estaba, después cuando comencé a tocar, yo estaba tan feliz porque estaba sirviendo. Yo estaba tan feliz porque estaba sirviendo. Después de ahí me quedé así como tranquilo, ¿no? Contento. Después como que creo que pasaron como unos 3 meses, 6 meses, Dios nos llamó de la ciudad. Nos envió acá al lugar donde vivimos ahora. O sea, Dios nos trasladó de la ciudad hacia las afueras. Entonces, pero Dios me llamó ahí a los 9 años. Cuando vinimos a la otra iglesia que se abrió acá en Panamá Oeste, cuando ya la iglesia comenzó a crecer, vinieron otros músicos, yo nunca me metí ahí. A eso es a lo que me refiero. Después, unos años más tarde, como entre los 15 y 18 años, otra vez Dios me puso otra vez la inquietud y me volvió a llamar. Otra vez regresé para tocar piano. Y así Dios me llamó. Sí, fueron como diferentes temporadas, años así separados. Pero la primera vez que yo sí sé que Dios me llamó para servir fue a los 9 años. Hasta que ya después otra vez me llamó otra vez, ya un poquito más grande. Y ahí yo volví a comenzar ayudando en la iglesia, en la música, con los instrumentos, con los jóvenes. Mi hermana también servía con los jóvenes. O sea, todos servimos. Aquí literalmente los hijos de los pastores sirven casi en todas las áreas. Dando enseñanza como maestro. Cualquier cosa, ayudando a los niños, ayudando en la escuela, ayudando a mi papá así como pastor general, como una familia de pastores. Pero esto que yo les digo, amigos, es como que hace unos años atrás, para contarle un poquito más así de testimonio, yo recuerdo antes del 2016, yo decía como que yo todavía me sentía como una persona que iba a la iglesia, ya servía, pero me sentía como incorriente.
Porque yo leía a veces muchas historias de los grandes avivadores, muchos libros, y yo decía, Dios, ¿qué tienen estas personas, estos grandes avivadores, los generales de Dios, que yo no tengo? Yo voy a la iglesia, sirvo, pero no puedo hacer lo que ellos hacen. Entonces eso me quedó como una inquietud. Entonces yo empecé a orar y a orar. En el 2016 tengo mi primer encuentro de visión abierta en el cielo. Veo a Dios yo estaba así adorando en una iglesia, estábamos cantando una canción sobre el trono de Dios, a que está sentado en el trono de Dios, y de repente ¡pum! En 2016, enero 2016, yo hice así y yo pensé que el rapto ya había pasado. Estoy en los cielos, veo multitudes y multitudes así con las manos levantadas en lo alto, y todas las personas son como luz. Ahí no se sabe de qué color de piel es la persona, y a lo lejos se veía el trono de Dios. Y yo decía, por lo menos llegué al cielo, pero yo pensé que el rapto ya había ocurrido. O sea, la visión era tan literal que yo pensé que ya yo estaba en el cielo, que el rapto ya había ocurrido. Y yo dije, por lo menos llegué al cielo. Así dije yo. Después al rato Dios me da unas palabras. Después al rato yo salgo de esa visión, una visión donde estaba viendo a Dios. Regreso otra vez. Cuando ya regresé otra vez, que me di cuenta que otra vez estaba aquí, así que aquí en la tierra, en la iglesia. Yo dije, no, yo le dije, Dios, no, por favor, déjame allá en el cielo. yo quería quedarme allá en el cielo. Pero ahí comenzó Dios un nuevo trato conmigo. Empecé a tener encuentros con Dios que yo jamás había tenido en toda mi vida. A ver experiencias de lo que ocurre en el cielo, porque yo mismo se lo pedí a Dios. Dios puso eso en mi corazón y yo empecé a pedírselo. Pero para hablar sobre los amigos de pacto, en ese 2016, abril, es la primera vez que Dios me dice a mí audiblemente, ahora tú eres mi amigo. Así me lo dijo en el 2016, abril 2016. Y cuando Dios te dice, ahora tú eres mi amigo, eso fue, yo lloraba. Yo sí lloraba en esos tiempos. Cada vez que Dios me daba una palabra, yo caía llorando, lloraba. Y yo decía, Dios, como un amigo. Tú me consideras a mí tu amigo. Después, al siguiente año, en el 2017, creo que entre agosto, septiembre, octubre, por ahí más o menos, escucho por segunda vez que Dios me dice sobre la amistad. Me dice, Abraham, cuando dije que iba a ser tu amigo, era para siempre. El Espíritu Santo me está diciendo eso. Y yo dije, ay, yo lloraba. Yo decía, Dios, tú me consideras a mí tu amigo. Porque amigo, si ustedes buscan la definición de amigo significa amar sin ego. O sea, que la persona no es egocentrista, ¿no? Entonces, o sea, que ama con un amor incondicional. Entonces Dios me consideraba su amigo y yo le tuve que responder, tú también eres mi amigo. O sea, que así como el padre Abraham dice que Dios se volvió amigo del padre Abraham, alguien en el que él podía confiar. Eso es lo que hace un amigo. Entonces empiezas a escuchar la voz de Dios, a obedecer la voz de Dios. Hay días buenos, hay días malos, hay días difíciles, pero tu corazón siempre vuelve otra vez a Dios. Ese es el tipo de personas que Dios está buscando para cumplir la gran comisión. Amigos de pacto. Comienzan como multitudes, después como discípulos, después como siervos y después se transforman en amigos de pacto. Entonces, la gran comisión, ¿cómo sabes otra vez? ¿Cómo sabes si estás amando a tu prójimo? ¿Cómo tú te das cuenta que estás amando a tu prójimo? Hay una señal visible externa. Es que tú estás sirviendo a otros con amor. Esa es la señal. Tienes que servir a otros con amor. Entonces la gran comisión es llevar a las personas para servir a Dios y que sigan los mandamientos de Dios, que es amar a Dios y amar a tu prójimo. Génesis 14:21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas, que en hebreo significa nefesh. Nefesh es para decir almas. Y dice, y toma para ti todos los bienes. Este rey de Sodoma, o sea, yo lo veo como alguien que quería
comprar las almas, como si fuera Satanás, el enemigo. Dice, dame las personas, dame las almas. ¿Y qué dijo Abraham? No, dame las almas y quédate tú con los bienes. Entonces Abraham era un amigo de Dios que fue a salvar almas, literalmente, o sea, salvar almas de verdad. Entonces, eso es lo que Dios está buscando, amigos en los cuales Dios pueda confiar, que puedan salvar almas, cumplir la gran comisión, hacer discípulos, salvar al que estaba perdido, sanar al que estaba enfermo. Génesis 18:17, Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande. O sea que el mismo Abraham es una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Entonces Abraham era una persona en la cual Dios iba a confiar todo su plan, toda su voluntad, y a través de Abraham iba a ser bendita la familia de la tierra, iba a venir la simiente que es Jesucristo, porque dice que Abraham le iba a enseñar a sus hijos y a su casa, a los siervos de Abraham, que son los 318, y a su casa, a Sara, a Isaac, que obedezcan y guarden los caminos de Jehová. Y después dice, haciendo justicia, o sedeká, o sadiques, la palabra para justo, y juicio. Significa que toda esta descendencia de Abraham iban a ser personas justas que ayudan a su prójimo. Dice, y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Significa que esta descendencia que iba a venir de Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, el pueblo de Israel, David, el rey Salomón, hasta Jesucristo, los apóstoles, los discípulos. Esta nación bendita tiene que tener una cualidad, y es amar al prójimo, ayudar y servir al prójimo. Amar a Dios y servir al prójimo. Esa es la cualidad que Dios está buscando. Por eso que en la gran comisión es amar a Dios y amar a tu prójimo. Cuando tú tienes ese amor ágape de Dios, tú vas a dar tu vida por los demás. Vas a predicar las buenas nuevas del Evangelio. Cuando veas a un enfermo, ese amor ágape te va a mover, esa compasión, misericordia, a sanar a los quebrantados, a liberar a los que están cautivos, a los que están endemoniados, darles libertad. Pero ¿quiénes van a recibir este poder? Solo los que entran en el discipulado. Pasan a ser siervos y pasan a ser amigos de Dios. Por eso que en la Biblia, cuando Moisés recibió mucha carga, dice, este pueblo es demasiado. ¿Qué Dios le dice? Moisés quería quitarse la vida y Dios le dice, no, busca 70 ancianos y pon tu espíritu en ellos para que sobrelleves la carga del pueblo. ¿Qué necesitaba Moisés? Discípulos que tuvieran el mismo espíritu que él. Entonces eso es lo que Dios está buscando, discipulado, hacer discípulos, personas que se parezcan a él. Los discípulos, cuando ya llegan a ser amigos de pacto, causan menos problemas. Sirven más y causan menos problemas. Entonces son de mayor bendición y beneficio cuando entran en el discipulado, cuando pasan a ser siervos, pero mucho mejor cuando son amigos de pacto, personas en las cuales Dios puede confiar todo su plan. Así que esta es una motivación real. Tú quieres ser parte del plan de Dios, tienes que ser discípulo y tienes que servir a los demás con amor ágape, amor incondicional. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, este es el cumplimiento de la gran comisión, Señor, que tú nos has dado de ir a ser discípulos a las naciones, Señor, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Predicar las buenas del Evangelio de Jesucristo, Señor. Sanar a los enfermos, liberar a los cautivos, Señor. Padre, ese es el plan, Señor. Para ahora te pedimos, Señor, que tú envíes obreros a la mies, Señor. Discípulos, siervos, amigos de pacto que puedan cumplir, Señor, la voluntad de Dios que se ha hecho en el cielo, se haga aquí, ahora en la tierra. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad como es en el cielo, sea aquí en la tierra.
Tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendiciones a todos, que tengan un excelente día, se les ama mucho y vayan, hagan discípulos y sean discípulos de Jesucristo. Bendiciones a todos y saludos.